La palabra que vamos a buscar hoy es el libro Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 24. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, le dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Bueno, era un poquito largo, pero lo hicimos bien. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe, Mateos 16:16. Vamos a leer todo junto el libro. Vamos a confesar la confesión de fe de Mateo 16:16. Confesamos: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Vamos a confesar otra vez. Veo que hay gente que no confesaron. Vamos a confesar una vez más. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Amén. ¿Lo creen? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Jesús es Dios. Amén. Hoy la palabra que se va a aplicar en nuestro campo y que vamos a recibir la gracia, el título es Una generación con absoluta fe. ¿Sí? Es el libro Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 24. Si vemos hoy en el versículo, Jesús haciendo su ministerio en este mundo, ¿sí? Jesús vino a esta tierra, hizo muchos ministerios, y haciendo estos ministerios en esta tierra, hizo muchos milagros y muchos señales, y también levantó muchas sanidades delante de sus discípulos. Más que nada, a los discípulos le hizo escuchar repetitivamente el evangelio del reino de Dios, ¿sí? Les habló. ¿Por qué le mostró el milagro? ¿Y por qué le hizo la sanidad? Y para que los discípulos crean, ¿sí? Y que conozcan que el reino de los cielos existe, ¿sí? Y el evangelio es verdadero. Jesucristo, eres la Mesía, ¿sí? Para que ellos puedan creer, ¿sí? Le enseñó todas esas cosas y le hizo escuchar los milagros y el evangelio repetitivamente a los discípulos. Como esto, para que ellos puedan experimentar verdaderamente en el campo la obra viva de Dios, ¿sí? Que Dios existe y la obra de Dios se cumple en nuestros lugares. Amén. ¿Dónde están ustedes? Eso puede ser en el trabajo, eso puede ser en la escuela, eso puede ser en el hogar, donde estén ustedes, ¿sí? Como esto tiene que cumplirse y experimentar verdaderamente la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? A mí no me levanta ninguna obra. No es así, sino que ustedes estén bien y que estén respirando y que estén saludables, también en la gracia y la obra de Dios. Amén. Por eso, volviendo al tema, lamentablemente, pero los discípulos
todavía no entendía aún, ¿sí? Jesús, de tantas señales, de tanta sanidad, de los milagros, pero Jesús todavía no podía creer que el reino de Dios es verdadero, ¿sí? Sabían que era verdadero, pero no tenían fe de creer, siempre dudaban, siempre dejaban preguntas en las cosas de la obra de Dios. Entonces Jesús, mirando a sus discípulos, ¿sí?, se lamentaba. Hoy en el versículo dice que se lamentan, y le dice el mensaje del domingo pasado, le dice, no entendéis ni comprendéis, ¿sí? ¿Por qué no entienden? ¿Qué más tengo que hacer para que ustedes crean en mí? Para que ustedes comprendan la palabra de Dios. Esta palabra no es solo para los discípulos. Tenemos que saber que si no está hablando a nosotros también en este momento. Amén. Amén. Vienen todos los domingos a escuchar la palabra, pero ¿por qué cuando tienen problemas, sí, no oran? ¿Por qué no me confiesan a mí? ¿Por qué no me están haciendo oración para que le ayude? Dios está esperando. Amén. No es pedir ayuda a las personas, ¿sí? No es para pedir ayuda a esas personas que tienen riqueza o fuerzas, sino nosotros siendo un hijo de Dios tenemos que, ¿sí?, pedir, tenemos que orar delante de Dios aferrando ese problema. Amén. Amén. Eso es ser un discípulo, pero los discípulos todavía no entendían. Como esto nosotros también, cuando escuchamos la palabra decimos amén, amén. ¿Ustedes saben qué es amén? Amén es que se va a cumplir. Tiene razón, es verdad, ¿sí? Tiene significado, es el amén. Decimos amén. Señor, usted existe, Señor. Hoy como dijeron, tú eres el Cristo, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé, amén. Pero extrañamente, cuando nosotros salimos la puerta de la iglesia, ni siquiera el de abajo, salimos de la puerta del culto de Latinoamérica, ya nosotros no nos acordamos ningún mensaje. A ver qué dijo el pastor, ni el título me acuerdo, ¿sí? No sé entonces ni sé el título, obviamente, ni los dos subtítulos. Es algo que no van a saber. ¿Cómo eso? Extrañamente, salimos las puertas. Pero, ¿qué pasa? La palabra no nos acordamos, pero cuando nosotros vemos una película, ¿sí?, cuando está muy buena la película y empezamos a contar a nuestros vecinos, amigos, y le cuenta desde el principio hasta el final, perfecto, todo específico. Pero ¿por qué la palabra de Dios no nos acordamos ni siquiera el título? Es muy rara, ¿no? Es sorprendente. Y entonces, como esto, los discípulos también escuchaban la palabra de Dios, pero no entendían. Aquí lo más importante es no solo escuchar, sino tenemos que hablar de lo que escuchamos. Amén. No es escuchar y terminar, sino cuando, como la película está bueno, ustedes cuentan, ¿no? Cuando ustedes ganan una lotería, ¿qué harían? Irían, ya dejo de trabajar porque me gané una lotería, ya puedo soportar toda mi vida, ya dejo este restaurante, dejo de cocinar la carne todos los días, estoy cansado. Si no, dirían esto. Ya aquí, sí, pero cuando escuchan la palabra, no nos acordamos, por eso no hablamos. Ese es el tema. La película nos acordamos y contamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Anda a ver que está bueno, pero la palabra, ¿por qué no podemos compartir la palabra? Porque no nos quedó ninguna palabra en nuestra mente, ¿sí? Eso es la estrategia de Satanás. Eso es lo que hace dormir en este momento, ¿sí? Le hace dormir. ¿Por qué? Para que no escuche la palabra, para que no le quede ninguna palabra en su mente cuando salga a la puerta, ¿sí? Por eso los creyentes que saben el mensaje del título de la semana pasada y los dos subtítulos de la semana pasada son unos creyentes, ¿sí?, muy especiales, ¿sí? Por eso ustedes tienen que concentrar, repetir la palabra, ¿sí?
La palabra, ustedes decimos que repetimos, pero todas las veces que escuchemos, la palabra es nueva, ¿sí? Amén. ¿Por qué? La palabra es viva, eficaz, ¿sí? Y porque penetra en nuestros corazones. Amén. Por eso es nueva, siempre es misma palabra. Ustedes después vean en el YouTube, sale este mensaje que estoy haciendo, sube todos los domingos. Tienen que volver a escuchar 3, 4, 10 veces para que nosotros nos grabe en nuestro corazón la palabra de Dios. Amén. Por eso, volviendo del tema, si nosotros vemos el libro Marcos, ¿sí? Aparece, o en el versículo de hoy, aparece otra expresión, ¿sí? Representativa, que es, dice, oh generación incrédula, ¿sí? Dice otra vez, hace poco que pasó de la incredulidad de los discípulos, pero otra vez tienen la incredulidad los discípulos y le dice, oh generación incrédula. Esta expresión de Jesús es de gran suspiro, ¿sí? No es por decir, sino se lamenta demasiado. ¿Por qué ustedes no entienden todavía, estando siempre junto conmigo y mirando todos los milagros? ¿Por qué todavía son incrédulos? ¿Sí? Es un suspiro grande que está haciendo Jesús. Los discípulos habían experimentado y visto muchas palabras, milagros, pero Jesús continuaba en el estado de incredulidad. ¿Sí? Ustedes vean, cuando ustedes sean un dueño, o no sé, si tienen empleado, ¿sí? Ejemplo, Andy, su camarero, aunque le explique una vez, no entiende, está bien, porque es una vez, 2 veces, puede ser, 3 veces, 4, 5, 6, y un año sigue el mismo problema, y el camarero no sabe hacer lo que deben hacer. Y entonces, Andy, ¿qué haría? Estaría volviendo loco, o lo echaría a ese camarero. Como esto, Jesús continuamente a los discípulos, continuamente a nosotros, está hablando. Tengan fe, no sean incrédulos, tengan fe de mí. Créanme una vez, créanme la palabra mía. Vengan los domingos a escuchar la palabra una vez. Y entonces van a ver el cambio de la vida de ustedes. Amén. Amén. Hay cambios. La palabra del domingo pasado, ¿qué era? ¿Sí? Es necesario la transformación. Nosotros haciendo una vida de fe, esto no es si lo hago o no. Haciendo una vida de fe, tenemos que tener crecimiento y cambio espiritualmente. Amén. Amén. Si hay creyentes que todavía siguen con el mismo estado espiritual de 3 años atrás, de 6 años atrás, quiero que a través de la palabra de hoy, que verifiquen qué es lo que estoy haciendo mal. Y el problema es que si termina así está bien, pero si no tenemos crecimiento de fe, ¿sí? Si somos incrédulos, en nuestra vida también es complicado. Ese es el tema. Vamos a seguir, vivir lo mismo. Es como una rutina. Trabajo, sufro para ganar dinero, descanso, trabajo. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a repetir esto? ¿Sí? Continuar lo mismo. Por favor, a través de la palabra de hoy, dejemos toda nuestra incredulidad. No limite la palabra de Dios. No piense en su mente, es imposible. Ni siquiera Jesús, ni siquiera Dios, ni siquiera aunque me traiga el abuelo de Dios, mi problema no puede solucionar. No limiten sus pensamientos, la incredulidad y el poder de Dios. Amén. Amén. Ustedes crean, eso es lo que está diciendo. O sea, esas personas que es incrédulos todavía, quiere decir que todavía no pueden salir de Génesis 3. Está centralizado en sí mismo. Eso quiere decir, en la palabra de nuestra denominación, quiere decir que está establecido firmemente la torre del grabado incorrecto. Quiero que lo saquen. Lo incorrecto que están teniendo ustedes, ideas, corazones, pensamientos, lo que sean, si saben que es incorrecto, lo tiren, ¿sí? Lo tiren. Por eso, como el título de hoy, tenemos que tener un gran cambio de una generación con absoluta fe. ¿Amén? Amén. El título de hoy es una generación con absoluta fe. ¿Sí? Tenemos que tener esto, tenemos que transformarnos de una generación de incredulidad de la fe, tenemos que cambiarlo de una
generación con absoluta fe. Amén. También, como la palabra del púlpito del domingo pasado, por eso es necesario la transformación, el cambio, ¿sí? Tenemos que cambiarnos. Una vida de fe, tener cambio y la transformación en nuestra vida, o sea, tener el crecimiento de todos los días espiritualmente, es necesario. Amén. Amén. Es necesario, no es opcional, es necesario. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que a través de la palabra de hoy puedan establecerse como una generación con absoluta fe, y que puedan ir transmitiendo la influencia y del Evangelio y de establecer como absoluto discípulo de Cristo. Amén. Amén. Punto 1 es restauración de absoluta fe. Vamos a leer todos juntos el libro Marcos, capítulo 9, 14 al 16. Leamos todos juntos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Amén. El capítulo de hoy es el caso que sucedió al estar bajando del monte de transfiguración, ¿sí? Jesús y los tres discípulos, quien era Pedro, Jacobo, Juan, ¿sí? Después de la transfiguración de Jesús, que cambió por la imagen de la gloria, que mostró una parte, mínima parte del reino de Dios, ¿sí? Y estaban bajando. Pero sucede un caso al estar bajando, ¿sí? Estaba bajando del monte. ¿Qué caso sucede? Mientras los tres discípulos estaban en el monte de transfiguración con Jesús, ¿sí? Los 9 discípulos que estaban abajo del monte, que no lo fueron a acompañar a Jesús, ¿sí? Está sucediendo un caso. ¿Qué caso es? Vinieron un hombre, ¿sí? Si vemos el capítulo de hoy, vino una multitud, o sea, un señor de una de la multitud, trajo un hijo que estaba con el espíritu del mundo, ¿sí? Espíritu mundo, o sea, estaba endemoniado, se le entró el demonio. Pero al no haber Jesús, al estar en el monte de transfiguración, los 9 discípulos que habían quedado, ¿sí? Abajo, le hace el favor a este hombre: cúrame, mi hijo, está con el espíritu inmundo, quiero que me eche el demonio de mi hijo. Pero, ¿qué sucede? No pudieron echar. Los 9 discípulos hizo lo posible, oró, no sé qué, hizo todas las cosas que podía echar al demonio, pero el demonio no se iba. Este espíritu inmundo no salía del cuerpo de ese hijo. Y entonces las escribas, ¿sí? Ustedes vean, las escribas eran líderes judíos, y ellos, ¿sí? Por tener mala, como es el evangelio incorrecto, ellos perseguían todo el tiempo a Jesús para molestar y para buscar algo para deshacer a Jesús, ¿sí? Y entonces, viendo esa imagen, que los 9 discípulos no podían echar al demonio de este señor, aparecen las escribas y le dicen, y están empezando a criticar a los discípulos: ven, ¿ustedes quiénes son? No son discípulos de Jesús, no pueden echar ni un demonio. Y estaban en una situación que estaba disputando con las escribas, ¿sí? Los 9 discípulos con las escribas. Y entonces justo en ese momento llega Jesús, ya baja del monte, y al llegar a Jesús, ¿sí? El padre que trajo el hijo del espíritu inmundo le empieza a explicar todo el estado de su hijo. Mi hijo está, ¿sí? Con el espíritu inmundo, quítamelo por favor, ayúdame. Está sufriendo mi hijo, ¿sí? Le explica todo el estado de su hijo. Y le dice: pero le traje a tus discípulos, tampoco había forma, no puedo echar al demonio. En ese momento Jesús habla con gran suspiro, ¿sí? Al escuchar esto a ese señor, ¿sí? Que trajo a su hijo del espíritu inmundo, le dice, Jesús le habla mirando a sus discípulos,
teniendo un gran suspiro. Vamos a leer en el libro Marcos capítulo 9, 19. ¿Sí? Leamos todos juntos qué le dice a sus discípulos. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. ¿Sí? Dice, ¿hasta cuándo ustedes van a tener esa incredulidad? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas cosas tengo que mostrar más para que ustedes tengan la fe? Está retando a sus discípulos, ¿sí? Está retando. Y entonces Jesús le dice al Señor: tráemelo, yo te soluciono, tráemelo. Pero ustedes vean, el problema de los discípulos, ¿sí? El problema de que no pudo echar el demonio a los discípulos era porque ellos no tenían la absoluta fe, ¿sí? No tenían fe. ¿Por qué no tenían fe? Si vemos en Marcos 6, 12 al 13, dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echando fuera muchos demonios, y ungía con aceite a muchos enfermos, y los sanaba. En el libro Marcos, en el capítulo 6, 12 al 13, ya los discípulos tenían experiencia, ya había echado al demonio. Y entonces, ¿por qué ahora no pudo echar? Si antes pudo echar al demonio, pero ahora ¿por qué no lo pueden echar al demonio del hijo que estaba con el espíritu inmundo? Y eso era, ¿por qué? Porque los discípulos ya habían experimentado de echar el demonio con el poder que le había dado Jesús. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No es lo mismo, pastor? Sí, era lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia de ahora y antes, porque antes, ¿sí? Los discípulos al principio fue a echar al demonio mirando solamente a Jesucristo, ¿sí? La primera vez estaba temblando. No sé si lo puedo hacer. Yo tendré este poder de echar al demonio. Con el temblor, con el miedo, echó al demonio en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces salió el demonio. Y entonces los discípulos también se sorprendieron, se asombraron de lo que el acto que había hecho ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora, en vez de mirar solamente a Jesucristo como antes, ya los discípulos estaban confiados de las experiencias del pasado. Habrán dicho así: ya tengo experiencia, ya eché al demonio, así que ahora se lo echo enseguida, ¿sí? Ya no era solo Cristo, ya estaba ellos creyendo y apoyando de su experiencia, ¿sí? Como esto, y al final, ¿cuál fue el resultado? No pudo echar al demonio. Por eso nosotros, haciendo una vida de fe, lo más importante que es, no es nuestra experiencia del pasado. Pastor, yo aunque no vaya a la iglesia, no importa, porque yo antes fui todos los días. Pastor, yo aunque no vea el mensaje, aunque no vea el púlpito, sé todo, porque yo antes leí muchas veces la Biblia, sé toda la Biblia. Eso es estar confiado en sí mismo. Eso es el capítulo Génesis 3, ¿sí? Todo envasado en mí, mis normas, mis pensamientos. Eso fue el problema. Los discípulos antes pudo echar al demonio solamente con el nombre del Señor Jesucristo. Ahora se olvidó Jesucristo, se confió en sus experiencias, ¿sí? Por eso nosotros, haciendo una vida de fe, no tenemos que creer nuestras experiencias, sino haciendo una vida de fe, no importa 1 año, 10 años, ¿sí? 50 años, 60 años, haciendo una vida de fe, lo que tenemos que seguir es siempre mirar solamente a Jesucristo. Amén. No confiar en sí mismo, no confiar en mis experiencias. Si vemos en el libro Hechos Génesis 3, también, ¿sí? Pedro levantó al cojo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Él confió en el nombre del Señor Jesucristo. Como esto no es el poder de Pedro, sino lo pudo levantar al cojo solamente mirando a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? No gloriarse a sí mismo, sino dar la gloria al Señor. Amén. Amén. Ustedes todo lo que hagan, den gloria a Dios. Ustedes vean, no es porque ustedes sean gloriosos y están bien ahora, ¿sí? No es que ustedes hagan las cosas como quiere Dios y tienen la bendición, no, es la gracia de Dios. Amén. Amén.
Por eso nosotros siempre tenemos que mirar y hacer todas las cosas para la gloria de Dios. ¿Por qué entregamos el culto? Hay muchas cosas, pero lo más importante es alabar y dar la gloria al Señor. Amén. Por eso nosotros somos una criatura de Dios y entonces tenemos que adorar al Señor. Siempre debemos mirar a Jesucristo, ¿sí? Espero que todos los creyentes del culto Latinoamérica tengan esta fe de mirar solo a Cristo. Amén. Vamos a leer el libro Marcos capítulo 9, 21 al 23 todos juntos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Creer. Aquí sale la palabra creer. ¿Qué quiere decir creer? ¿Creer qué cosa? En mis experiencias, no. Está hablando creer es mirar el poder de Dios. Amén. Ustedes crean el poder de Dios. Ya no vivamos más sufriendo en este mundo. Somos hijos de Dios. Nuestra identidad, somos embajadores de Dios. Amén. No tenemos que vivir como mendigos, sufriendo en problemas, en la enfermedad, sino tenemos que creer. Si creemos solamente el poder de Dios, podemos vivir como la cumbre espiritual. Amén. Cumbre de la cultura. Amén. Cumbre de los funcionamientos. Amén. Y dice la palabra que más sale: si puedes creer. Si ustedes pueden creer, créanme. Esta palabra quiere decir que no dudemos ni un momento, que tengamos absoluta fe. No duden, no duden. Si pueden creer, no duden. Hay un dicho así, hay una palabra, escuchen bien, dice así: si el poder del Señor es una planta de energía, entonces la fe es como un cable eléctrico. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no importa cuánta energía generen, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que la cantidad de energía transmitida varía según el tamaño de cable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aunque tengan mucha energía, pero si nuestro cable que tenemos es tan finito, no puede soportar, ¿sí? Aunque tenga la energía eléctrica inmenso, pero si tenemos un cable así, se explota. Tenemos que tener un cable bien grande, grueso, para soportar y transmitir toda esa energía inmensa. Como esto, si nosotros, aunque el poder de Dios es inmenso, pero si nuestra fe es así, no podemos absorber toda la energía de Dios, todo el poder de Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener crecimiento de fe, porque Dios, el poder de Dios es inmensa, pero nuestra fe es así. Y dice: ora, deme dinero, deme salud, pero la fe no tiene nada. Y entonces Dios, aunque quieran transmitir la bendición, el poder, no pueden recibir. Aunque reciba es problema. ¿Por qué? Se explota. Por eso nosotros tenemos que ampliar nuestra fe, nuestra creencia. Amén. Por eso le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que en cualquier situaciones y ambientes podamos experimentar la escala de Dios y que todos podamos establecernos como la torre absoluta de fe. Amén. Punto 2 es experimentación de absoluta respuesta. Es el punto 2, ¿sí? Experimentación de absoluta respuesta. Vamos a leer todo junto Marcos capítulo 9, versículo 28 al 29. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. O sea, les cuento, después de echar el demonio Jesús, ¿sí? Entró en la casa Jesús y los discípulos le siguió y le pregunta silenciosamente: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar al demonio y usted pudo echar? Y entonces Jesús le dice en el versículo 29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Nada,
nosotros no podemos echar al demonio de ninguna forma, sino a través de la oración y el ayuno podemos echar al demonio. En una palabra, está hablando que los discípulos no oraban. Eso quiere decir que los discípulos no estaban orando. Siempre iban a orar al monte con Jesús. Lo único que hacían los discípulos era quedarse dormidos. No oraban, dormían. Ustedes, si hay algún, Daniel se ríe, pero parece que hay algunos creyentes que hacen esto. Jesús dice, vamos a orar, ¿sí? Pero se quedan dormidos. Y entonces no sabemos nada. Como esto, tenemos que saber que la fe y la oración no es separada, ¿sí? No es individual la oración y la fe. ¿Por qué? Si tenemos fe, ¿sí? Y entonces, obviamente, son las personas que oran, ¿sí? Si ustedes ven una persona con fe, quiere decir que está orando todos los días. Si ven una persona que ora, quiere decir que esa persona tiene fe. Amén. Amén. Es juntos, ¿sí? Oración y la fe es los dos juntos. Y también cada vez que oramos obtenemos el crecimiento de fe para recibir el poder de Dios. Amén. Amén. Por eso tenemos que crecer en nuestra vida también. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a quedar de niño? Tenemos que crecer cuando tengamos edad. Imagínense, aunque tenga 50, 60 años y tengo un mente y el físico de 2 años, está mal. O sea, espiritualmente también. Cuando nosotros hacemos una vida de fe, tenemos que crecer espiritualmente. Por eso tenemos que orar. Para tener crecimiento de fe tenemos que orar. Y también cada vez que oramos obtenemos el crecimiento de fe. Y también ustedes tienen que saber cuál es la característica grande de una persona que no ora, ¿sí? Igual, aunque yo diga así, hay gente que no ora. Pastor, no importa, yo igual sigo igual. Y entonces esas personas que no oran, ¿cuál es la característica grande? Esta persona justamente utiliza el humanismo, ¿sí? En vez de buscar, cuando les llega el problema, no es que buscan a Dios, no es que busca a Jesús, sino empieza a buscar, me falta esto dinero, a ver, alrededor mío, ¿quién tiene mucho dinero? Y llama, por favor, me puede prestar porque me está pasando este problema. Cuando les llega enfermedad, a ver si alrededor mío, ¿sí? ¿Quién me puede acompañar para ir al hospital? Eso es importante, pero lo más importante, ¿qué quiero decir? No es que no hagan esto, sino no utilizar el humanismo. Siempre buscar primero Jesucristo. Amén. Amén. Jesucristo. Escuchar la palabra. Por eso al Espíritu Santo lo dejan fuera. Siempre decimos amén, creemos, creo en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está debajo de pies míos. No es el Espíritu Santo que me lidera mi vida, sino lo dejamos en el piso, así como el fútbol, una pelota. A ver, cuando necesito, lo subo un ratito arriba al Espíritu Jesús, y cuando no lo necesito, lo tiro de vuelta abajo. Cuando me necesita, otra vez lo subo un poquito arriba. Eso no es una vida de fe. Así no hay crecimiento espiritual. Obviamente, al no tener crecimiento espiritual, la bendición tampoco les llega, ¿sí? Por eso, si hay creyentes, ¿por qué a mí no me bendice? Hago todo lo posible. No, verifiquen. No están haciendo correctamente. Verifiquen. Ustedes saben mejor. No echen culpa a otros, sino, a ver, vean si están haciendo correctamente una vida de fe. Si lo están haciendo correctamente, entonces les llega la bendición. Esperen. Pero si no les llegan todavía, verifiquen si lo están haciendo bien. Amén. Por eso no dejen al Espíritu Santo en nuestro pie, dejen siempre delante nuestro. No pensemos más con nuestro criterio, no con nuestra voluntad, sino siempre demos la prioridad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así tiene que ser. Si siempre queremos seguir con nuestro criterio y normas, nos frustramos, nos cansamos. ¿Ya no están cansados vivir así? Yo estoy muy feliz. Al aferrar la palabra, estoy muy feliz, alegre. Tengo la paz verdadera. Por eso, si vemos hoy, justamente los discípulos estaban en este estado. No podía creer. Aunque veían, no podía creer. Por eso, si vemos en 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Nosotros somos, ¿qué es? Somos tesoros. Somos tesoros, pero estamos en vaso de barro. Ustedes vean, un vaso de barro se rompe muy fácilmente, ¿sí? Si apenas lo toco mal o se cae, se rompe. Pero, ¿por qué tenemos este tesoro en vaso de barro? Quiere decir que Dios nos sostiene. Dios, somos un vaso de barro que no somos, ¿sí?, frágiles, que rompemos, nos caemos en las engaños de Satanás, pero Dios nos convierte como un tesoro. Amén. Amén. El poder de Dios. O sea, nuestra fuerza espiritual sale a través de absoluta fe de mirar solo Jesucristo. Amén. Amén. Al estar en esta situación, en medio de los problemas, incidentes y casos, podemos analizar todas las cosas espiritualmente. Amén. Espiritualmente. Y todos los conflictos es el horario de renovación. Amén. Amén. Cuando a ustedes les llega algún problema, conflicto, es el horario de renovación. ¿Por qué? En todos los problemas hay respuestas. Amén. Siempre piensen, cuando les llegan problemas, ustedes no se preocupen, hay respuesta. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y cuando nos llega crisis, es la oportunidad para cambiarnos. Amén. Y cuando nos llega conflicto, es el horario de renovación. O sea, ustedes busquen las respuestas y la crisis convierte en la oportunidad y el conflicto conviértelo en el horario de renovación. Amén. Como esto podemos obtener las tres respuestas estando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y entonces todo nuestro campo se hace la plataforma de salvar las vidas. En una palabra, se mueve por el centro de quienes oran y se ordena nuestros campos y se moviliza todo en medio de la oración. Amén. Amén. Teniendo una vida de oración, se mueve todo en el centro de la palabra. Quiero que ustedes aferren la palabra de hoy. Si tenían incredulidad, ¿sí?, conviértense, como el título de hoy, una generación con absoluta fe. Amén. Amén. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes puedan obtener esta fuerza espiritual a través de la fe y que podamos establecernos como verdaderos discípulos y de testigos de salvar a todos nuestros países de Latinoamérica. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este tiempo. Gracias por hacernos venir muchos creyentes para escuchar su palabra. Señor, háganos para que puedan establecer la torre absoluta de fe en cada uno de los corazones de los creyentes y que en cualquier ambiente y situaciones podamos tener la fe de mirar solamente a Jesucristo. Señor, también háganos obtener la fuerza espiritual a través de la oración y que podamos ser protagonistas del cumplimiento del pacto de ensanchar los 4 sitios de las tiendas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.